Pasamos de este punto a este punto, es decir, desde aquí hasta acá, que es el punto donde es lambda medios, volvemos a encontrar que RT se repite. Pero a lambda cuartos, que es en este punto, encontramos es 1 sobre RT. Es decir, entre este par de puntos volvemos a encontrar el inverso de la resistencia terminal y a lambda medios, desde aquí hasta acá, encontramos de nuevo RT. Y volvemos a lo mismo que habíamos dicho en el momento anterior, es decir, a partir de este momento se repite la misma condición que hemos encontrado desde aquí hasta acá si la atenuación a lo largo de toda la línea de transmisión es 0. Ahora bien, tomemos entonces ahora una línea de transmisión que tenga una impedancia de terminación compleja, es decir, una impedancia terminal que tenga un valor ya de reactancia inductiva en serie con la resistencia. Ese es el caso que tenemos aquí en la gráfica. El valor de la impedancia terminal tiene un valor de reactancia a la componente inductiva, es decir, esta impedancia terminal ya es compleja, tiene una resistencia en serie con una reactancia inductiva, ¿de acuerdo? Cuando la impedancia terminal es diferente de cero, y en este caso lo es, vamos a tomarlo como un valor diferente de la impedancia característica, entonces ocurre que en el primer tramo ya no podemos decir sino que la longitud de L1 es menor que lambda cuartos, que L1, esta distancia que hay acá hasta acá, es menor o igual que el lambda cuartos. Si es menor o igual, entonces estamos en una condición de que ZT es puramente resistivo y la parte imaginaria ha desaparecido. Pero si aparece una parte imaginaria que sea inductiva, para sumarle, para colocarle en serie la resistencia que tenemos, aparece también una naturaleza inductiva en el primer tramo. L1. L1 puede ser máximo hasta lambda cuartos, pero puede ser prácticamente cercano también a 0. Y de nuevo volvemos a encontrar la condición entre el siguiente tramo, de lambda cuartos, ya ese vuelve a recuperar su naturaleza capacitiva en todo el tramo, y de nuevo volvemos a al concepto de repetir el fenómeno después de que ha transcurrido lambda medios. Aquí en este punto, volvemos a encontrar ZT. Aquí no, porque tiene que ser exactamente a lambda medios, es decir, si este L1 más lambda cuartos da lambda medios, sí, pero aquí como lo estamos mostrando, de acuerdo con la gráfica que se tiene aquí, en realidad tendríamos que transcurrir una distancia mayor todavía que la que tenemos desde aquí hasta acá para poder volver a repetir la impedancia terminal. Es decir, la impedancia terminal, cualquiera que sea el valor, se repite solo cada lambda medios. Aquí estamos cometiendo el error en principio de pensar de que L1 más lambda cuartos sea suficiente como para decir que es igual a lambda medios. Eso no es el caso, porque hemos dicho que L1 va a ser menor que lambda cuartos. Muy bien. Volvamos ahora a la ecuación original. La ecuación original nos plantea a nosotros la posibilidad de hacer un análisis que es el siguiente. Miren, tomen la ecuación Zin igual a tangente a Z terminal más J tangente de beta L, y tomemos que una longitud de evaluación de L igual a lambda cuartos. Beta es igual a 2pi por lambda cuartos sobre L. ¿Qué ocurre? Lo que acabamos de hacer en esta ecuación, para los casos que estuvimos mencionando hasta el momento, fue haber tomado varias posibilidades. Primero, ZT como cortocircuito en el numerador y denominador, o ZT como circuito abierto. Número 1. Número 2, ZT como valor puramente resistivo, menor que la impedancia característica. Y número 3, ZT mayor que la impedancia característica y puramente resistiva. El caso 4 fue ZT complejo, donde la parte real estaba en serie con la parte imaginaria, pero la parte imaginaria era inductiva, y encontrábamos cuál era el valor de Zin. Ahora vamos a buscar exactamente cuando en una línea de transmisión con una longitud definida cambiamos anteriormente a las impedancias, ahora vamos a fijar las longitudes, ¿de acuerdo? Y determinar qué ocurre con las relaciones de impedancias entre impedancia de entrada e impedancia de carga.
Con L igual a lambda cuartos encontramos que beta es igual a 2pi por L sobre lambda, por el lambda cuartos sobre lambda. Eso significa que la ecuación a la hora de mostrarla tiene lo siguiente: tangente de beta L, en ese caso, que es tangente de pi medio, sería infinito. Y la impedancia de entrada en esa ecuación que acabamos de ver sería indeterminada. Pero podemos remover la indeterminación dividiendo en la ecuación el numerador y denominador aquí, dividiendo numerador y denominador por J tangente de beta L. Es decir, aplicamos ese criterio de dividir numerador y denominador y encontramos que la impedancia de entrada es igual, normalizada es igual a 1 sobre ZT. Eso finalmente nos lleva entonces a la conclusión muy importante de que la impedancia de entrada es igual a la impedancia característica al cuadrado sobre ZT, para el caso en que la longitud de la línea es lambda cuartos. Eso es bastante importante. Cuando tenemos ese hecho, cuando tenemos el hecho de que el tramo de línea es un tramo de lambda cuartos, podemos aprovecharnos de él para hacer cosas como esta. Miren lo siguiente: revisamos la ecuación de nuevo y encontramos que si la impedancia de entrada es igual a Z0 al cuadrado sobre ZT, pues la resistencia de entrada será Z0 al cuadrado del transformador, lo llamamos del transformador sobre RT. Lo llamamos del transformador ¿por qué? Porque observaron ustedes que la impedancia terminal, o la resistencia terminal, yo la puedo cambiar a un valor de resistencia de entrada si yo cambio la impedancia característica de un tramo de línea de lambda cuartos. Aquí ustedes pueden observar una línea principal, una carga terminal y un tramo de línea de lambda cuartos. Es decir, L igual a lambda cuartos. ¿Qué significa? Que esta resistencia terminal, que es la que está en este denominador, la puedo transformar con una Z0 de transformación a una resistencia de entrada, o viceversa. Puedo transformar esta resistencia de entrada a un valor de resistencia terminal. ¿Qué significa eso? Que las líneas de tramo definido de lambda cuartos funcionan como transformadores, donde el parámetro de transformación es la impedancia característica del tramo de línea de transmisión, del tramo de lambda cuartos. Para simplificar el problema vamos a mostrar un ejemplo que nos ayuda a aclarar un poco el asunto. Miren lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una línea de transmisión que está excitada con una frecuencia de 40 MHz, una resistencia terminal de 36 ohmios, que es este arreglo de antenas. La línea de transmisión tiene una impedancia característica de 500 ohmios, desde aquí hasta acá hay 500 ohmios, y decimos que la velocidad de fase de la línea tiene un valor de 0.97c. ¿Qué ocurre? La propuesta del problema es que queremos determinar cuál es la impedancia que debe tener este tramo de línea de transmisión de lambda cuartos para yo poder hacer la transformación entre 500 ohmios y 36 ohmios, que es lo que tiene este arreglo de antenas, 36 ohmios. ¿De acuerdo? Esta es la impedancia de la antena, que suele llamarse resistencia de radiación, y esta es la resistencia de la impedancia característica de la línea de transmisión, que se suele llamar resistencia de entrada al transformador de lambda cuartos. Esta es la resistencia de entrada y esta es la resistencia de salida. La pregunta entonces es: ese valor de Z0T, ¿cuál será? Como según la ecuación que teníamos anteriormente, podemos simple y llanamente determinar que esa impedancia característica son 36 ohmios por 500 bajo raíz da 134 ohmios. Ahora falta calcular es la longitud del tramo. Como la frecuencia son 40 MHz, entonces la longitud la podemos calcular como 7,5 metros, lambda, ¿cierto? Ahora bien, como la velocidad de fase tiene un valor menor que c, es 0.97c,
la longitud eléctrica finalmente del tramo del Anda será